I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader. Es algo que no es nuevo, lo ha dicho ya varias veces y nosotros en ese sentido no estamos de acuerdo porque sabemos y lo respetamos mucho, pero en el caso del tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México ha beneficiado mucho a Estados Unidos. We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. And it's appropriate. ¿Por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? You don't have a warrant. Where is it? Where is it? No, you don't. Where's the warrant? No, you don't. Show me. Where's Show the me right warrant? now. Where's the warrant at? No, show me the warrant right now. We're not gonna let her go. Yo, get your hands on my mom. No, where's the warrant? No. Please. No, where's the warrant? Show me first. Where's the Show me warrant? first. No. Come on, can you We have a right. Can you come, please? Bienvenidos a Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, la UAED y el CISAN. En esta ocasión vamos a estar hablando de la persecución del ICE a los mexicanos en Estados Unidos. Va a ser un programa difícil, diferente, que nos mostrará, por un lado, la historia de esta institución, de cómo ha sido utilizada de diferente manera por las administraciones estadounidenses de este siglo, y también pues, de sus perniciosos alcances para la población de origen mexicano, no siempre, no necesariamente migrantes ilegales, sino también locales legalizados en Estados Unidos. Y bueno, tendremos para ello el análisis de la doctora Cristina Hall, investigadora del CISAN, y del profesor Armando Basurto, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ambos expertos en sus respectivos temas, la doctora Hall en temas migratorios y el doctor Basurto sobre las instituciones de Estados Unidos. Así que va a ser un programa muy interesante. No se vaya, quédese con nosotros en Mirador Norteamericano. Y bueno, pues empezamos. Quisiera yo, Cristina, que nos platicaras un poco sobre por qué es significativo esto de que estaba mencionando, de que el ICE no esté enfocándose en personas, pues digamos, con un perfil criminal, sino que esté haciendo esta persecución en contra de una población trabajadora. ¿Por qué es particularmente importante tener esto en mente? Bueno, para mí lo importante es que ahora se está creando una ciudadanía y una serie de personas residentes de segunda clase, ¿no? En Estados Unidos. O sea, ahorita hay alrededor de 60,000 personas detenidas por ICE, y esto cuando solo hay espacio adecuado para 41,000. Entonces esto nos habla también de los abusos que hay en estas detenciones, o sea, sobresaturadas. Y de todas estas personas, solo el 8% tiene convicciones violentas. Entonces, pues cuando esto lo que pasa es que por toda la presión que hay para detener a personas y deportar, pues ha habido ya una persecución mucho menos precisa, ¿no? Lo que vemos es que cuando una persona está siendo buscada por ICE, o sea, una persona que quizás sí tenga una situación criminal, pues lo que hace ICE es detener a todas las personas y cuestionarlas a las que están alrededor. Y entonces, pues es algo realmente perverso, ¿no? Lo que ha pasado desde que entró Trump al poder es que se emitió una serie de órdenes ejecutivas según las cuales la inmigración representa una invasión, una amenaza para la cultura y la seguridad pública y un peso para las finanzas públicas.
Y estas órdenes ejecutivas pues dieron como que pie a todas estas redadas, ¿no? Y bueno, algo importante es que ahora ya pasamos de estar en la era de nada más las órdenes ejecutivas, porque ahora se aprobó una legislación que se llama el Big Beautiful Bill, con el cual ya el presupuesto de control migratorio sube a $170,000 millones. Antes, la Oficina de Aduanas y el Servicio de Inmigración llamado como ICE, pues tenían 25,000 millones. Entonces estamos hablando de un cambio exponencial, ¿no? Entonces ICE se convierte en la agencia con más fondos de todo el gobierno federal, superando a la FBI. Se van a contratar a 10,000 agentes más. Y la cuestión es que el presupuesto no encaja para nada con el nivel de personas con récord criminal en Estados Unidos. Y entonces, o sea, lo que hay ahorita es una meta de deportar a 1,000,000 de personas el primer año, pero cuando entró Trump al poder solo había 655,000 personas sin ciudadanía que tienen alguna sentencia criminal. Entonces, no hay como que un encaje en ese sentido. Y esto lo que hace es, pues como que aumenta muchísimo la presión para detener a cualquier persona, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, como pues la detención ya de más de 170 personas ciudadanas, por ejemplo, ¿no? Porque ahora lo que pasa es que no hay debido proceso y a veces detienen a una persona ciudadana y no le dan ni siquiera chance de sacar su cartera del auto para demostrar su identificación, y a veces los detienen más de 24 horas, ¿no? Y además, la Suprema Corte ya avaló el uso del perfilamiento racial, ¿no? El juez Brett Kavanaugh dijo que ya está permitido usar estos siguientes 4 factores para perseguir a mexicanos, ¿no? O bueno, o a personas, ¿no? Se puede basar en la etnicidad para detener a alguien, su presencia en algún lugar, por ejemplo, en el Home Depot, ¿no? El tipo de trabajo que hace la persona y en el lenguaje. Y entonces ya el mismo hablar español ya se convierte en un motivo de sospecha. Y esto es muy significativo, ¿no? Ha habido periodistas, por ejemplo, Soraya Nadia McDonald, que dicen que este es el resurgimiento de la era de Juan Crow, que es como una alusión a la época más conocida que se llama Jim Crow, que era la de la segregación de personas afrodescendientes en Estados Unidos, en el sur. Pero en Juan Crow, que esto fue del 1848 a 1928, hubo más de 500 linchamientos de personas mexicanas. Los Texas Rangers se encargaban de matar a mexicanos. Y bueno, es muy significativo porque el 20% de la población en Estados Unidos es de origen latino y hay alrededor de 30 millones de personas de origen mexicano. Y entonces ahora nada más hablar español es motivo de posible sospecha, criminalidad, ilegalidad, ¿no? Y vemos pues también una serie de burlas, ¿no? Como el uso de ciertas aliteraciones, como Alligator Alcatraz, para llamarle así a el nuevo centro de detención en Florida, es una burla a los mexicanos, ¿no? Y a los latinos. ¿Y qué provoca esto? Pues también una autocensura, ¿no? El saberse deportable, el silenciamiento. Está el concepto de un gran académico de Genova que se llama el continuo de la deportabilidad, según el cual pues hay diferentes como niveles de privilegio y de vulnerabilidad, ¿no? En la migración. Y entonces las personas como que más deportables pues sería, no sé, un hombre indocumentado, ¿no? Y quizás ahora ya todos los que hablamos español estamos entrando a este continuo, ¿no? Entonces ya tenemos un continuo de los derechos condicionados, ¿no? Ya no está el debido proceso, todo condicionado por la etnicidad, el lenguaje, el tipo de trabajo. Sabemos, por ejemplo, que en la Universidad de Tufts, ICE detuvo a una mujer por haber escrito en su periódico de la universidad, pues escribió su opinión sobre el genocidio en Gaza y la secuestraron, ¿no? Para tratar de deportarla. También hicieron lo mismo con un estudiante de Columbia que se pronunció en contra del genocidio. Hemos visto también cómo incluso al senador
Alex Padilla lo sacan de una rueda de prensa del Departamento de Seguridad Nacional por estar nada más haciendo preguntas. Entonces vemos todo esto como un paso a la construcción del autoritarismo, ¿no? Y bueno, creo que sí es importante mencionar los abusos que ha habido. Pues vemos, ha habido videos en que los agentes lanzan a personas contra el suelo, a una la pusieron en posición de estrangulamiento y la aventaron por una colina porque le tocó en la espalda a un agente del CBP para pedirle de regreso su celular porque ella lo estaba grabando, él le arrebata el celular, ella le dice, oye, dame mi celular, la estrangula, la avienta, ¿no? A otro le golpean la cabeza repetidamente contra el concreto, a otra persona que va acompañando a su esposo a su cita en la corte la avientan contra la pared, acaba en el hospital, ¿no? También ha habido abusos en contra de menores de edad. Hay también un video de cómo estas agencias fronterizas, ya creo que hay que decir más allá de ICE, que también está participando el CBP, ¿no? Como que están deputizando a varias fuerzas para llegar a sus metas. Entonces entraron a una guardería bilingüe llena de niños pequeños para sacar a la fuerza a la maestra. También detuvieron a un padre que iba en el auto con su bebé, que tenía menos de 2 años, se llevan al papá y luego otro agente se lleva al coche con todo y el bebé adentro del coche. Y no tenemos información de si le cambiaron el pañal, que si le dieron de comer, ¿no? En Nueva York ya deportaron a 38 menores de edad. También hay, por ejemplo, sabemos que en el centro de detención Broadview en Chicago no hay suficientes jabones, cepillos de dientes. Las personas han tenido que a veces dormir varios días en sillas o en el suelo porque no hay lugar. A veces están una semana sin bañarse. Y bueno, también sabemos por Human Rights Watch que en Florida a veces le atan las manos a las personas por atrás de la espalda y tienen que comer como perros, ¿no? Entonces, lo que me pregunto yo es si va a haber como un juicio eventualmente como de Nuremberg para estas personas, ¿no? Pero bueno, entonces creo que con esto tenemos un poco de contexto. Gracias. Muchas gracias, doctora Hall, por este pues, panorama doloroso pero importante para poderlo dimensionar en su tamaño de lo que se está viviendo y que, como bien señalas, pues recuerda a otras persecuciones históricas en la Alemania nazi y otros tipo de persecuciones étnicas que se han dado en el último siglo y que, bueno, pues ahora está viéndose en Estados Unidos. Y bueno, pues, doctor Basurto, pues, ¿cuál es el origen de cómo empezó esto, ¿no? El ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, cómo nace, de dónde viene. Platícanos un poquito de este organismo de la administración estadounidense. Claro que sí, Juan Carlos. Creo que es importante entender estos ciertos elementos de dónde aparece institucionalmente y qué significa el ICE dentro de la estructura de migración y también de control policial hacia el interior de los Estados Unidos, porque eso es lo que se crea con el ICE, es una estructura policíaca que me parece que es importante entender de dónde viene, cuáles son los procesos a los que responde, un poco para poner en contexto esto que refería María Cristina, que es lo que bien podríamos llamar una total, digamos, deshumanización en el trato hacia los migrantes, especialmente, no solamente indocumentados, porque el ICE no solamente ha capturado migrantes sin documentos, sino incluso ciudadanos estadounidenses, ¿no? Entonces hay lo que llamaríamos un abuso de poder. La pregunta es, ¿por qué lo pueden hacer y cómo es que lo pueden hacer? Y María Cristina al final hacía una pregunta de si va a haber algún tipo de enjuiciamiento. Yo creo que el contexto nos va a explicar más o menos por qué puede que eso no suceda. El
el problema migratorio se ha venido recrudeciendo en términos del tratamiento a los migrantes y el tipo de soluciones que el gobierno estadounidense le ha querido dar al problema desde la década de los 90, ¿no? Esto con un paréntesis importante diciendo que usualmente tenemos la sensación, posiblemente en América Latina en general, en México tal vez en especial, de que usualmente en las relaciones binacionales y en nuestra relación y en el trato de los migrantes o a los migrantes en los Estados Unidos, digamos que nos va mejor con los demócratas y con los republicanos, ¿no? Basado en varias cosas, pero especialmente en el discurso incendiario que llegan a tener muchas administraciones republicanas, locales y federales en contra de los migrantes. Sin embargo, esto históricamente no es necesariamente cierto. Para poner un ejemplo que me parece siempre importante señalar, la primera gran operación que nos lleva hacia finales del siglo XX y principios del XXI para tratar de detener la migración de manera radical es el programa de Gatekeeper que estableció Bill Clinton en los 90s. Con esa nueva implementación de la patrulla fronteriza y el establecimiento de las primeras murallas físicas de tamaño elevado, ¿no? Para tratar, si no de imposibilitar, sí de dificultar mucho el paso de migrantes, especialmente mexicanos, no solo mexicanos, hacia los Estados Unidos, comienza a aparecer esa barrera física, ¿no? Esto con respecto a simplemente que la migración no es nada más que la migración sea un problema, sino como dicen los propios estadounidenses, the system is broken. Es decir, ellos tienen un sistema migratorio que no funciona, que es incapaz de lidiar con las peticiones de asilo, que es incapaz de lidiar de manera, digamos, legalmente justa y humana con los migrantes que puedan no tener documentos en los Estados Unidos. Entonces han decidido establecer barreras distintas. ¿Qué hubiera sucedido si esa tendencia hubiera existido sin que hubieran habido los atentados del 11 de septiembre de 2001? No lo sabemos, pero los atentados de septiembre del 2001 modificaron todo, ¿no? Para el 2012 pasa la legislación que crea el Homeland Security, que es una secretaría, digamos, nueva, que es en realidad un conglomerado a partir del análisis que se hizo en Estados Unidos de que lo que falló en ese entonces había sido la coordinación entre agencias y que había inteligencia que hablaba sobre la probabilidad del ataque terrorista de mediados del 2001 y que se falló en la forma de actuar y entonces se concentró el poder en una gran coordinadora que es Homeland Security y se arreglaron varias estructuras incluyendo la creación de ICE, ¿no? ICE es una nueva policía que a lo que se dedica es literalmente a cazar migrantes, porque el CBP, ¿no? La patrulla fronteriza, tiene un control en la frontera, pero más allá de la frontera no había quien aplicara las leyes tanto aduanales, pero en realidad no se dedican mucho a aduanas, sino mucho más se dedican a elementos de migración. Y entonces se crea esto. ¿Por qué se crea? Porque los ataques terroristas en 2001 están realizados por migrantes en los Estados Unidos, la mayoría de ellos legales, por supuesto, ¿no? Es importante señalarlo porque se supone que ICE tendría que perseguir a los que no están de manera legal o con documentos en los Estados Unidos, con base en unos ataques terroristas que perpetuaron personas que sí estaban legalmente en los Estados Unidos. Es importante tenerlo en cuenta, sí, pero la reacción, como sabemos quienes pasamos, digamos, y observamos lo que ha pasado más o menos desde 2001, es que hay una, digamos, radicalización y exageración en la aplicación de la ley con respecto a lo que era el elemento de terrorismo, ¿sí? El terrorismo se vuelve la palabra clave en la política interna y externa de los Estados Unidos durante la administración tanto de George W. Bush como de Barack Obama, ¿sí? Son los ejes. De manera muy interesante, George W. Bush no utiliza
el ICE, la administración de George W. Bush no utiliza el ICE de manera intensiva, ¿no? No hay una gran aplicación, la agencia empieza a funcionar y sí empiezan a deportar gente, pero no es tan importante. Después va a venir la administración de Obama, que quisiera guardarlo otra vez para mi siguiente intervención, pero es importante entender que esta agencia responde a necesidades de política antiterrorista, ¿sí? ¿Por qué es importante entenderlo así? Porque tiene una gran capacidad de acción por encima de las agencias policíacas locales. ICE tiene una capacidad de acción cercana a la del FBI y un poco por debajo de lo de los Marshals en Estados Unidos, ¿no? No tiene la capacidad de un Marshal, que es la de ejecución, por ejemplo, ¿no? Pero tienen ciertas capacidades importantes derivadas de la guerra contra el terrorismo, que es que pueden apresar, detener a gente sin arrestarla, ¿sí? No es un arresto, es una detención. Y por eso lo pueden hacer con mucho más lujo de fuerza, y aunque sean grabados, ¿no? Puede ser más fácil hacerlo que las policías locales. No pueden coordinarse con las policías locales, pero no tienen necesidad de coordinarse con las policías locales. Y, por ejemplo, no tienen obligación de utilizar cámaras que ahora muchos policías locales y estatales tienen que portar, ¿no? Para, digamos, regular su actuar. Los agentes de ICE no tienen esta obligación. Y la otra es que no tienen una agencia más que prácticamente Homeland Security a la cual responder, ¿no? Entonces tienen mucho espacio de acción. A esto hay que sumarle que de hecho no se tienen que identificar, no tienen que aportar placa, no tienen que traer un número de identificación y no tienen que venir uniformados. Y pueden actuar en automóviles o vehículos que no están etiquetados. Entonces eso hace que el ICE sea una agencia con demasiado poder. Esto nada más para recordar ese tipo de discurso que nada más con eso quisiera terminar esta primera parte, que decimos, por ejemplo, con respecto a otros países como el nuestro sobre la militarización, ¿no? Es que no hay que militarizar y entonces el argumento de la administración es que eso es necesario y todo lo vamos a hacer sin abusar de la fuerza militar actualmente. Ajá, sí, pero ¿y qué me dice que en 2 o 3 administraciones a partir de ahora no llegue alguien que haga uso más abusivo de todo el espacio que le estás dando con el ejército? Pero lo mismo pasa con el ICE. Le generar una estructura para enfrentar un problema específico que es el de terrorismo, y hoy el señor Trump tiene toda esta estructura legal institucional para simplemente darles el poder de acción, ¿no? Y después de platicar de eso, quisiera hablar sobre lo que pasa con el señor Trump, pero esos son, digamos, los elementos de base que quisiera poner sobre la mesa. Muchísimas gracias, doctor Armando Basurto, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es realmente además pasmoso ver cómo pues existe ahora una dislocación de la noción de frontera, ¿no? Porque como bien señalas, mientras la patrulla fronteriza estaba constreñida a una línea específica, pues este control de inmigración y aduanas pues puede operar en cualquier parte y entonces automáticamente pues la frontera se lleva a cualquier lugar del territorio y pues bueno, pues que consecuencias de esta acción antiterrorista que vivimos desde 2001 y muy bien como lo señalas. Pues vamos a hacer una pausa, ya tenemos un panorama bastante amplio tanto de esta agencia, de este Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos y también del panorama que viven pues migrantes y no migrantes, personas con aspecto mexicano a juicio de alguno de los más de 21,000 agentes del ICE que están operando actualmente en Estados Unidos y que pues bueno, pues están teniendo esas acciones pues de muy dudosa ética y que pues los ponen en el centro del debate de derechos humanos por la persecución que está representando. Vamos a
hacer una pausa. Estamos en Mirador Norteamericano. Muchas gracias por estar con nosotros. No se vaya. Han pasado más de 2 meses desde que comenzó el acoso por parte del gobierno a la comunidad migrante con el operativo llamado Midway Blitz. Desde principios de septiembre de este año, ICE y el Department of Homeland Security lanzaron esta operación en el área de Chicago con el objetivo declarado de detener a, abro comillas, inmigrantes con antecedentes penales, cierro comillas. Lo que hasta ahora se sabe es que han habido más de 1,000 arrestos entre el 8 de septiembre al 3 de octubre. Y sabemos que más del 90% de estos arrestos no tienen nada que ver con el objetivo que, según el gobierno, es por lo que están haciendo esta cacería de gente indocumentada. Y esto lo sabemos porque varias de esta gente no tiene antecedentes penales, o sea, la mayoría no tiene antecedentes penales. Y han detenido a jardineros, gente de la construcción, gente que trabaja en restaurantes, incluso amas de casa que las han detenido en los supermercados. Sabemos también que ha habido detención de ciudadanos que por tener el color de piel distinto al blanco, lógicamente han sido detenidos y procesados. Estas redadas realizadas por ICE y el Department of Homeland Security, CBP e incluso con gente del FBI, han sido muy agresivas, han usado tácticas militares y paramilitares y han estado utilizando helicópteros, drones, vehículos sin placas y los agentes siempre están enmascarados y sin ninguna identificación visible. Esto lógicamente es una violación a las leyes, pero a Trump y sus gunners no les interesa. Tanto así que jueces estatales les han prohibido que hagan arrestos sin órdenes judiciales y lo siguen haciendo, ¿no? También les han prohibido estar utilizando tácticas de represión, así como utilizar gases lacrimógenos, pero igual lo siguen haciendo, ¿no? O sea, este gobierno no les interesa, siguen haciéndolo como si ellos fueran personas que están por encima de la ley, ¿no? Lógicamente esto pues ha creado un impacto en las comunidades migrantes y en particular en la comunidad latina. Esto ha sido muy visible, gente con temor de salir a trabajar o de llevar a sus hijos a la escuela. Esa es una de las cosas que se reportan con más frecuencia. Y lógicamente esto ha tenido un impacto también en lo económico, ya que mucha gente no sale a hacer las compras por miedo a ser detenidos. Sin embargo, y a pesar de todo esto, hay organizaciones que han salido al quite para tratar de mitigar un poco esta situación. Se ha creado una infraestructura de apoyo comunitario, como son líneas de ayuda, redes de respuesta rápida, talleres de formación para documentar las acciones de los agentes en las redadas, talleres de conozca sus derechos, patrullas comunitarias, así también como fondos de ayudas económicas y ayudas alimentarias. Es decir, se ha creado una infraestructura que ha podido solventar de alguna manera todo esto que está sucediendo. Y esto se ha dado por organizaciones como Comunidades Organizadas contra las Deportaciones, el Proyecto de Organizaciones del Suroeste, Illinois Coalition for Immigrants and Refugee Rights, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, que han formado una colaboración para ofrecer toda la ayuda posible. Todo esto ha sido complicado, pero se ha podido generar suficientes recursos para continuar con este apoyo a la comunidad. Lógicamente se han creado también coaliciones con organizaciones de diferentes nacionalidades, así como las asiáticas o incluso las musulmanas. Los compañeros han salido a
hacer también patrullajes y estar al tanto de lo que sucede, porque también sus comunidades han sido afectadas, ¿no? Entonces, gracias a esto, pues se han podido crear coaliciones. Estamos de regreso en Mirador Norteamericano. Estamos hablando del ICE y la persecución a los mexicanos o a lo que parezca mexicano actualmente en Estados Unidos. Y bueno, estamos haciendo una revisión de cómo surge esta agencia de control de inmigración y aduanas en el contexto del Homeland Security y políticas antiterroristas hace ya un cuarto de siglo. Y Armando, pues sigamos pues con el recuento. Así comenzó. Y luego, ¿qué pasó con Obama y con el primer Trump? ¿Qué pasó con el ICE? ¿Siguió existiendo? ¿Cómo funcionaba? Sí, así es. Fíjate, Juan Carlos, que es muy, muy interesante ver y también tratar de comparar la actuación de los diferentes gobiernos federales y su uso de la agencia. También porque por supuesto, está implicado con la forma de discurso político que las administraciones contienen, ¿no? Y desde sus campañas y las políticas públicas que establecen. Sí, el ICE ha estado activo todo este tiempo y tenemos este dilema de entender a la primera administración Trump cuando lo usa de manera, digamos, un uso del ICE y de los centros de detención que no se había visto antes, en donde se capturaba, se detenía de manera masiva a las personas sin documentos, tanto en la frontera como por acción del ICE. Tampoco en ese entonces los centros de detención bastaban, se construyeron algunos, se utilizaron bodegones para ponerlos en otros, pero a una cosa que hicieron, diciendo que era un asunto de seguridad incluso para los propios menores, fue separar a los menores de sus acompañantes. Y eso generó un problema enorme. Se fueron a juicio. Muchas organizaciones locales llevaron a juicio a la administración Trump por haberlo hecho y por las consecuencias. La administración Trump no resuelve el problema, lo tiene que llegar a resolver el señor Biden, que se encuentra con los centros de detención, y entonces, entre otras cosas, tiene que generar una política y un método para regresar a los menores a donde puedan estar de manera segura. Además, a un menor no se le puede deportar solo. Entonces había que encontrarle algún familiar en los Estados Unidos. Los familiares, por supuesto, muchas veces no se reportaban desde el principio. Eso fue un problema complicado, porque tampoco les vas a decir, aquí estoy, yo también no tengo documentos. Entonces es un problema súper complicado lidiar con esa separación de los menores de edad migrantes, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos esta idea de que unos son mejores que otros? Porque hay que entender que el señor Obama no realiza una campaña política con base en este tipo de xenofobia, no lo hace obvio y después no utiliza durante su administración al ICE como una agencia, digamos, antiterrorista que genera terror en las calles, ¿sí? Es decir, el comportamiento de ICE es mucho más institucional. Al ICE, además, te olvidé decirlo hace rato, no requiere de una orden de aprehensión judicial para detener a las personas. Solamente requiere de una orden de aprehensión administrativa que se la entregan sus jefes a los agentes y ellos van y detienen. Y la otra es, ya lo mencionaba María Cristina de alguna manera, que cuando la policía va y detiene a un sospechoso, nada más puede detener a esa persona, no puede detener a nadie que esté alrededor. ICE puede detener a la persona que está buscando y a todos alrededor que le parezca necesario detener. Eso mismo lo hicieron durante la administración Obama, pero no lo hicieron con todas estas movilizaciones que aterrorizaban a la población yendo a sus lugares de trabajo. Sí había trabajo de investigación y de trabajo casa por casa, ¿no? Y hubo una gran deportación. Los números de Obama también hay que tomarlos un poco con una pizca de sal, porque hay muchos análisis de especialistas en migración que dicen que durante parte de su administración se sumaron dos tipos de deportaciones o de
expulsiones que no son iguales. Unas son las que deportas estando en la frontera, gente que detienes en la frontera o que no se les da entrada desde la frontera, y hay otros que tú vas y capturas, digamos, en el interior y expulsas, ¿sí? Lo que se dice es que durante algunos años de la administración Obama se juntaron los números y por eso los números están un poco inflados. Más allá de que eso sea cierto, el señor Obama no hace uso político de la expulsión de migrantes y por eso y hace un uso más institucional del ICE, y por eso la gente, digamos, no había gran queja en el año, ¿qué te parece? 2012, 2013, que es pues, probablemente el pico de expulsiones en la administración Obama, ¿no? Todo este uso de las tecnologías y de el manejo, pues digamos, de la imagen de los agentes de ICE en la actualidad, pues es ya de por sí bastante polémico. No sé si quieras decirnos algo al respecto. Vemos una jueza en Illinois, Sarah L. Ellis, que dice que todos estos abusos han sido un choque a la conciencia. Entonces les ordena en Chicago usar cámaras en el cuerpo, ¿no? Aunque en el resto del país no tienen que hacerlo, y pues dar como informes de todo lo que van haciendo y de su uso de gas lacrimógeno, porque también se ve que han aventado gas lacrimógeno sin dar antes advertencias. Y bueno, y en este sentido también las cámaras mismas de las personas han sido muy importantes, porque al estar grabando los abusos y además desde distintas cámaras con diferentes ángulos, o sea, sabemos que no son deepfakes, ¿no? Y todos vemos el escándalo que es, ¿no? Este choque a la conciencia. También quería mencionar sobre lo que nos contaba Amando de el riesgo de militarizar, de cómo puede provocar después abusos en un futuro, ¿no? Vemos que ahora empezamos con las órdenes ejecutivas, pero continuamos después con un presupuesto en la legislación Big Beautiful Bill, y esto ya es mucho más permanente que una acción ejecutiva, porque cuando entra el siguiente presidente, si es que fuera demócrata, podría quitar todas esas órdenes ejecutivas, pero el presupuesto, en cambio, sí se queda, ¿no? Y hay presupuesto para agregar 100,000 camas más en centros de detención que van a ser pues muy provechosas para los grupos carcelarios privados, ¿no? Los proveedores privados como Geo Group y CoreCivic, pero no hay presupuesto realmente adicional o muy poco para resolver todos los casos atorados en las cortes. Y el tener 3.5 millones de casos atorados en las cortes significa que las personas son detenidas por mucho más tiempo. Entonces ahí vemos cómo este presupuesto va generando una serie de incentivos perversos. También sabemos que en principio en Estados Unidos, cuando una persona es víctima de algún abuso laboral, se le debe proteger en contra de la deportación, pero esto realmente no sucede. O sea, la política de facto desde hace décadas es deportar a quienes se sindicalizan o quienes emiten alguna queja. Entonces, en vez de realmente sancionar a las personas que contratan a personas indocumentadas, pues vemos sanciones hacia migrantes. Entonces hay personas explotables y esto abate los salarios de todas y todas, ¿no? Pero tenemos que recordar que pues la migración sigue siendo realmente esencial. Nos podemos acordar en la pandemia cómo realmente las personas migrantes estaban todas en la categoría de trabajadores esenciales, ¿no? A veces les llamamos no calificadas, pero no deberíamos usar ese término, creo, más bien esenciales. Y bueno, ¿qué puede pasar ahora? Es posible que en esta ocasión, en contraste con la época de la exclusión china o la época bracero, incluso del el 86 y el 96, cuando hubo grandes legislaciones de amnistía para quienes ya estaban en Estados Unidos y cerrarle la frontera a quienes no, durante toda esa época continuó la migración, a pesar de las políticas. Pero ahorita es posible que sí vengan menos migrantes, ¿no? Y que las personas que están en Estados Unidos se regresen, porque hay realmente una política de la crueldad. Sabemos que en junio solo se detuvieron a 6,000 personas, ¿no? En la frontera, comparado con 250,000 en diciembre de 2023.
pero esto no necesariamente va a crear más empleos para personas estadounidenses, ¿no? Más bien es posible que se lleve a las empresas a la bancarrota, ¿no? Podemos pensar en cómo empresas como Tyson Foods dependen totalmente de migrantes y cuando Trump deslegaliza de pronto a cientos de miles de personas con estatus temporal protegido, pues se quedan sin trabajadores y contratar a cientos de personas de la noche a la mañana es muy costoso, ¿no? Y además si le sumamos a esto los aranceles, podemos ver pues pues que la industria en Estados Unidos puede llegar a tener problemas, ¿no? El 86% de los trabajadores agrícolas de Estados Unidos nacieron en el extranjero. El 45%, según el Center for Migration Studies, son indocumentados. Y esta industria vale más de 140,000 millones de dólares, ¿no? En una entrevista que le pude hacer a una proveedora de salud para la industria agrícola, o sea, me contó que realmente las redadas no han dado pie a que la gente deje de asistir al trabajo. Más bien lo que sí ha pasado es que han aumentado los problemas de salud mental, de estrés, del manejo de enfermedades crónicas, ¿no? Las personas ya están muy aisladas, les da miedo ir pues a la iglesia o a los supermercados asequibles y culturalmente relevantes, ¿no? Porque dicen, no, pues ahí congregan más latinos. Entonces, o sea, la gente sigue yendo a trabajar, sigue siendo esencial, sigue teniendo que pagar sus cuentas, pero tienen consecuencias de salud física y mental gracias a la crueldad de estas políticas. Sí, pues además importantísimo tener en mente pues la función estructural de la economía estadounidense que pues arranca con la esclavitud. Actualmente, pues bueno, no es obviamente una esclavitud lo que se vive, pero con el trabajo, pues las formas de trabajo de explotación modernas con los migrantes, pues sí, en muchos casos estamos hablando de conceptos muy cercanos a trabajos forzados, muy cercanos a una extrema vulnerabilidad y en materia de violencia, explotación, precariedad, en fin. Importante señalar cómo pues, estructuralmente la economía estadounidense se ha beneficiado de tener un sector extremadamente vulnerable para mantener también formas de explotación en otras escalas o en otras dimensiones. Pero, pues bueno, pues el programa está candente, interesantísimo. Bueno, nos ha ayudado mucho a entender mucho mejor cómo se está dando este contexto de persecución contra migrantes y contra personas mexicanas o latinas, en muchos casos solamente por su apariencia en Estados Unidos durante el segundo mandato de Donald Trump. Vamos a hacer una pausa. Está en Mirador Norteamericano. No se vaya, quédese con nosotros. Acá también vale la pena señalar la relevancia que ha tenido la sociedad civil. Si bien es cierto que al principio no estaban tan involucradas, se dieron cuenta de lo que estaba implicando todo esto de las redadas. Y en cuanto el gobierno de Trump amenazó con mandar a la Guardia Nacional a Chicago, la gente se empezó a movilizar. Tanto así que el 6 de septiembre se hicieron varias marchas en distintos puntos de Illinois, protestando por el despliegue de la Guardia Nacional. Y desde ahí han habido grandes movilizaciones, como la del 18 de octubre, en la movilización del No Kings, a nivel nacional, y que acá en Chicago hubo una afluencia, se habla como de más de 250,000 personas que participaron en esta marcha. La sociedad civil ahora ha estado participando de una manera muy activa. Hacen guardias en las escuelas, han formado grupos de personas que ayudan a recoger niños en sus casas para llevarlas a las escuelas, hacen recaudaciones de fondos y también están empezando a asistir a los talleres de formación de vigilancia, es decir, esta gente ciudadana de acá se está poniendo los cuerpos, ¿no? Para poder detener a todas estas
redadas que lo que hacen es, en cuanto saben que hay un grupo de agentes en un barrio, van toda esta gente y tratan de hacer lo posible para que no arresten a la gente, ¿no? Hay una cosa que me gustaría señalar, que los residentes de Chicago, y me refiero a la gente blanca, han empezado a hacer trabajos de patrullas vecinales, lo que te decía hace un rato, ¿no? Empiezan a ir a estos talleres en donde se les forma de alguna manera, por decirlo, para que puedan tener conocimiento básico de cómo enfrentar a los agentes de ICE, ¿no? Y esto tiene que ver porque ellos no, de alguna manera no pensaban que ICE se fuera a meter a sus barrios, ¿no? Donde es pura gente blanca. Sin embargo, a principios de octubre fue que empezaron a entrar a esos barrios y la gente pues se dio cuenta de que estos cuates estaban llegando ahí y empezaron a activarse, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención tiene que ver con una táctica que empezaron a utilizar que se me hizo muy llamativa, y es que empezaron a utilizar silbatos. La gente empezó a repartir silbatos para que si veían agentes de migración empezaran a silbar con eso. Y lo que me dijeron es que cuando silban, si es un silbido largo, es que hay presencia de agentes de la migración. Y si son silbidos cortos y seguidos, es de que ya detuvieron a una persona. Se han estado involucrando cada vez más, ¿no? Y eso me parece muy bueno. Estamos de regreso en Mirador Norteamericano. Estamos hablando de la persecución que está haciendo ICE contra los mexicanos en Estados Unidos actualmente. Durante el programa estuvimos escuchando pues algunos fragmentos de un audio de una persona pues que ha estado viviendo en el terreno pues las tácticas que utiliza ICE, cómo las vive una persona de a pie. Hemos podido pues constatar que pues esta persecución no va necesariamente digamos enfocada en perfiles necesariamente asociados a una criminalidad, sino sobre todo gente pues, que está trabajando en Estados Unidos y pues cómo se ha organizado la sociedad civil, cómo se han conectado con otros grupos, en fin, ha sido pues también parte de lo que se ha venido analizando, ha venido acompañado de la voz de esta persona para pues mostrar de una manera más cercana cómo se da pues esta vivencia de lo que hemos estado hablando a lo largo de este programa. Y bueno, pues doctor Armando Basurto, pues ha sido un programa revelador. Estamos entendiendo las raíces históricas del ICE, cómo se ha usado, cómo sí importa quién está a cargo de una institución, porque la manera de operar cambia. Y pues bueno, nos acercamos al final del programa, pero ¿alguna reflexión sobre el uso del ICE durante esta administración y de lo que se ha venido hablando a lo largo de este episodio? Sí, gracias, Juan Carlos. Mira, yo creo que hay que considerar un elemento importante nada más para terminar, que es que efectivamente las personas migrantes sin documentos en los Estados Unidos pues están en un momento muy complicado porque la estructura institucional de la ICE permite, digamos, cierto nivel importante de abuso de fuerza en contra de ellas y ellos. Ese es el problema básico al que se están enfrentando. Está combinado con un elemento de racismo y xenofobia, porque así fue creado el ICE después del 2001. También tenía un buen perfil, tenía el asunto de hacer los perfiles raciales y culturales, está incluido en esta lógica. Es decir, no iban a buscar a los noruegos, por supuesto, para ver que bien podría haber de terroristas noruegos, pero evidentemente había una lógica de que a quienes iban a buscar. Entonces sí hay un elemento de
de racialización y elementos culturales implicados en esto. Y lo otro es que hay una sensación también generalizada, y tal vez que eso quisiera abordar al final y con eso terminar, que es el ICE está capturando personas que no tienen antecedentes penales o que no han cometido crímenes, como si fuera necesario tener antecedentes penales y cometer crímenes para ser detenidos por el ICE. El problema es que el ICE no requiere eso. Eso ha sido una política pública establecida desde las agencias federales. El propio Barack Obama insistía mucho en el asunto de vamos a perseguir a quienes hayan cometido crímenes, un poco para no echarse encima a las poblaciones inmigrantes, ¿no? En general, pero no solamente expulsó a gente que cometía crímenes, porque no es necesario. Basta con estar de manera irregular en el país para que ICE te capture y te lleve a un centro de detención para que esperes lo que decida una jueza o un juez y entonces te quedes legalmente, lo cual sí llega a suceder, no son la cantidad, son como el 25% de los casos, y el otro resto de los casos terminan en expulsión. Entonces, usar la retórica de que son criminales o no puede funcionar. El problema es que aquí legalmente, de nuevo, e institucionalmente, el ICE no requiere que uno cometa crímenes en Estados Unidos para ser detenido y expulsado. Doctora Cristina Hall, pues no sé, ha sido un programa muy interesante, muy intenso, en donde pues el foco en las personas es clave. No sé si tuvieras alguna reflexión final para este episodio. Pues sí, creo que hay que recordar o señalar la gravedad que implican las tácticas que está usando ICE y CBP, ¿no? Sobre todo el que vayan encapuchados o a veces en ropa de civil. O sea, hay veces que no van identificados como fuerzas armadas, ¿no? Y entonces esto lo que provoca es pues, que realmente cualquier persona pueda fingir ser un agente. O sea, como que nos remite un poco al Ku Klux Klan en el sentido de que pues si tú te pones una capucha, pues ya no eres una persona que tenga que enfrentar después un proceso de transparencia, ¿no? Entonces hay un empoderamiento del racismo. Podríamos hablar incluso de secuestros, o sea, el que te levanten como persona y que tú ni siquiera sepas si te está levantando un agente del gobierno o un racista y no hay debido proceso para ninguno. O sea, es algo realmente muy grave, ¿no? Está el caso de Kilmar Abrego García, salvadoreño, que fue apresado y deportado. Su esposa se enteró de que había sido deportado porque vio un video de él subiéndose a un avión, o sea, vio como que sus tatuajes y así se dio cuenta de que lo habían deportado, ¿no? Entonces, es una situación súper grave y ahora que ya está permitido por la Suprema Corte usar el perfilamiento racial, pues es como una manera de tenernos todos de puntas, ¿no? Como viendo de qué manera nos censuran. Entonces, bueno, con eso concluyo. Pues eso nos ayuda también a comprender cómo se utiliza el andamiaje institucional y ayudarnos a comprenderlo mejor. Cabe aquí señalar que la UNAM tiene una plataforma que se llama Acción Migrante. Pues esta plataforma es una plataforma que ha diseñado la universidad para pues ayudar a población que se encuentre en alguna problemática. Tiene una tarjeta de derechos. Si ustedes entran a la página que verán en su pantalla, es una tarjeta de derechos en la cual pues una persona puede entregarla a la persona que le está haciendo una detención y pues pueda asegurarse de no hacer ningún incumplimiento de la ley para poder pues facilitar en los servicios consulares en la medida de lo posible. Esta plataforma además pues bueno tiene pues herramientas para de orientación jurídica, para apoyo en caso de salud mental, capacitación para las organizaciones y personas que están trabajando en este contexto y por supuesto de cómo funcionan las sedes de la UNAM
en Estados Unidos. Cabe señalar que esta tarjeta está no solamente en español e inglés, sino también pues hay diferentes tarjetas en diferentes idiomas de pueblos originarios: náhuatl, chinameca, cuicateco, mazateca, mije, en fin, un conjunto de lenguas originarias que ayudan pues a lo que buscan, pues aportar a las personas que puedan verse en esa situación, pues que la universidad les brinde herramientas de apoyo y acompañamiento en esta difícil situación. Y bueno, habiendo hecho el corte comercial, ha sido un programa muy, muy interesante. Les agradecemos que nos siga Mirador Norteamericano mes a mes. Y pues bueno, les agradecemos muchísimo a las dos, a la doctora Cristina Hall, investigadora del CISAN. Muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias. Gracias, Armando, también por esta rica conversación. Y muchísimas gracias también, doctor Armando Basurto Salazar, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Gracias. Muchas gracias a ustedes, doctores Barrón y Hall. Me dio mucho gusto. Muchas gracias a Mirador Norteamericano por la invitación. Así es, gracias al equipo que hace posible Mirador Norteamericano. Mario Pereda, muchísimas gracias por todo el trabajo. Gracias a la COAED y a la personal de TV UNAM que hace posible que este Mirador Norteamericano, llegando a su 8º año de transmisiones ininterrumpidas. Muchísimas gracias a usted que nos sigue el último domingo de cada mes. Nos vemos. Hasta la próxima. Corte. Bien. Bien, pues muchas gracias, Armando, Chris. Creo que quedó de megalujos. Bienvenidos a Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, la COAED y el CISAN. En esta ocasión vamos a estar revisando el trabajo de la ICE. El trabajo no. Sorry. Ya. Sí. No. Va. Sí. Otro.